la educación fue, como diríamos, una cabeza de playa para introducir el modelo socialista a través de diferentes mecanismos, del currículum, los textos escolares. ¿Con cuál motivo? Bueno, crear consenso en torno a un proyecto político desde las más jóvenes generaciones a fin de, en un futuro inmediato, pues ese consenso se convertiría en una plataforma de apoyo por parte de la sociedad e ir creando las condiciones para implantar un modelo que apuntaba hacia el autoritarismo en el ejercicio del poder. Muy buenas a todos. Hoy estamos con el doctor Tulio Ramírez desde la Universidad Central de Venezuela, con quien vamos a conversar sobre algo muy interesante. Todo poder político utiliza distintas herramientas para educar, pero en otros casos para ideologizar. Él ha escrito muchos artículos, libros sobre el proceso de ideologización, así lo llama él, que se da en Venezuela y distintas estrategias que se han llevado adelante. Buenos días, doctor Tulio. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, Facundo, bueno, con muchísimo gusto estaré atento a tus preguntas y dar las respuestas que considero las más adecuadas para satisfacer tu curiosidad y la de la audiencia. Usted ha escrito distintos artículos donde habla que la revolución bolivariana, que surge allá con Chávez, en sí, en demagogía, planteaba un proceso de democratización y de acceso a la educación de distintos sectores. Pero usted advierte que en realidad esto no es así. Sí, es correcto, fíjate. Eh, Desde los primeros días de la revolución, uno de los aspectos que más caracterizó el discurso desde el poder fue el intento de formar en la ideología socialista, la ideología o la doctrina que de alguna manera justificó, según Hugo Chávez, el movimiento que desde el año 92 intentó tomar el poder a través de un golpe de Estado que afortunadamente fue frustrado en su momento, pero que ocasionó mucha derramamiento de sangre. Y luego el segundo intento de Estado en septiembre del mismo año, también fracasado, pero desde ese momento y a raíz de que al difunto Hugo Chávez se le dio la oportunidad de comunicarse con su audiencia a través de los medios de comunicación, aún estando preso, siempre vendió la idea de un modelo de sociedad sustentado y basado, fundamentado en lo que es el modelo marxista de sociedad. Una vez llegado al poder por la vía electoral, el predicamento continuó a través de todos los medios, no solamente a través de los medios de comunicación, con sus intervenciones semanales, un programa eh, maratónico, casi 3, 4 horas de duración, donde exponía el presidente las acciones de gobierno a través de ese mecanismo consuetudinario, porque era prácticamente una vez a la semana, y a través de cadena nacional el presidente se encargaba de recordarle al país que el modelo que sustentaba la forma de gobierno que él presidía era un modelo socialista y todos sabemos que en los países, sobre todo del ala soviética y las experiencias como las de Cuba y América Latina, la ideologización ha sido la punta de lanza para convencer al país sobre las bondades de un modelo específico. Esto lo recalco porque luego fue adquiriendo mecanismos mucho más sofisticados para poco ese intento de ideologización colectiva. Y en ese sentido, la educación fue, como diríamos, una cabeza de playa para introducir el modelo socialista a través de diferentes mecanismos, del currículum, los textos escolares. ¿Con cuál motivo?
bueno, crear consensos en torno a un proyecto político desde las más jóvenes generaciones a fin de, en un futuro inmediato, pues ese consenso se convertiría en una plataforma de apoyo por parte de la sociedad e ir creando las condiciones para implantar un modelo que apuntaba hacia el autoritarismo en el ejercicio del poder. Entonces, la estrategia siempre fue convencer para después poder legítimamente oprimir. Esto es un poco lo que ha caracterizado este gobierno y luego vamos a entrar en detalle sobre cómo efectivamente la educación fue utilizada para ello. Usted, doctor, menciona que durante estos gobiernos se han dado distintas estrategias en el ámbito educativo, Sí, decretos a través de textos escolares. ¿Podría contarnos al respecto? Por ejemplo, usted menciona algunas experiencias que se dan con decretos, con incumbencia, por sí. ejemplo, de inspectores nombrados por el ministerio directamente respondiendo al ejecutivo en la tarea de convencer y castigar, por ejemplo, a los disidentes. Sí, esas fueron las primeras medidas. Ya desde el año 2001, el Ministerio de Educación creó la figura totalmente fuera de ley, que es la de los llamados supervisores itinerantes. En el sistema escolar venezolano existe unos niveles de supervisión, como existen en todos los países, donde funcionarios que han logrado cierto, por su experiencia, por los años de servicio y méritos académicos, pasan del aula a ser supervisores nacionales o estadales. Un poco, esa supervisión no es punitiva, es un acompañamiento al docente en ejercicio y a los directores de los planteles para a detectar alguna falla de carácter pedagógico, de carácter didáctico e ir un poco acompañando a estos maestros a fin de que las superaran. Sin embargo, a esa figura se le creó de manera paralela desde los primeros tiempos del gobierno de Chávez, la figura del supervisor itinerante con competencia nacional, el cual llegó a ese cargo por designación y no por méritos ni trayectoria. La función de esos supervisores era más punitiva, era un poco, tenían la competencia inclusive en una visita a un plantel, si consideraban que un director no estaba llevando al pie de la letra las instrucciones del ministerio, podían de manera sumaria destituirlo eh, sin ningún procedimiento administrativo establecido por la ley. Entonces, claro, esto generó alarma, fue la primera alarma, y a partir de estos supervisores itinerantes se dio la primera marcha, gran marcha en contra de la política educativa de Chávez, organizada básicamente por los padres y representantes. Aquí se hizo muy famosa una frase: con mis hijos no te metas. Que era lo que quería decir, que un poco criticaban al gobierno esa injerencia, ese abuso extralimitado de poder que perturbaba las escuelas y sobre todo las escuelas privadas, en donde también estos supervisores, además de su competencia en las escuelas públicas, en las escuelas privadas podían entrar y hacer destituciones de manera sumaria, y esto, por supuesto, afectaba el crimen escolar. Posteriormente, a través de intentos de implantación de diseños curriculares marcadamente sesgados desde el punto de vista ideológico, donde lo principal no era la formación en las disciplinas o en las diferentes asignaturas, castellano, matemáticas, etcétera, sino que el fuerte estaba en lo que ellos llamaban la educación ciudadana, que no era otra cosa que implementar mecanismos de adoctrinamiento en las aulas, obligando a los maestros a, a, a dar
loas al gobierno, las obras del gobierno. eh, Estos intentos de implantación de nuevos diseños curriculares también generaron protestas, ya no solamente a través de los padres, sino a través de los gremios docentes, investigadores, profesores universitarios de los pedagógicos y de escuela de educación, porque percibían que se estaba desnaturalizando lo que es el papel de la escuela como espacio pedagógico para la enseñanza y el aprendizaje se estaba desvirtuando para convertirla en un centro de activismo partidista que, por cierto, es total y absolutamente inconstitucional. Nuestra Constitución dice que la educación debe estar abierta a todas las corrientes de pensamiento, pero a través de esta práctica se intentaba implementar un pensamiento único, que era el pensamiento oficial. Ahí, doctor, entonces la característica de un proceso de adoctrinamiento tiene que ver con que se da un pensamiento único, porque uno podría decir que en los distintos gobiernos siempre hay como una cosmovisión presente. Totalmente, totalmente. Pero ¿cuál es la diferencia entre los regímenes democráticos? Precisamente que inclusive constitucionalmente está establecido que la escuela debe ser un centro de pensamiento democrático, es decir, donde se pueden discutir todas las corrientes del pensamiento y el estudiante de manera crítica puede libremente sumarse a cualquiera de ellas. La labor de la escuela es informar sobre la existencia de esta doctrina. Esa es la esencia de la democracia. Al final cada quien toma una posición y luego adulto participará en movimientos políticos afines a esa doctrina que ha asumido como propia, sin que eso sea objeto ni de persecución ni de ensañamiento. Pero recordemos, las fórmulas autoritarias siempre han utilizado el expediente del pensamiento único y el castigo a la disidencia, de tal manera que en Venezuela, por ejemplo, cuando hubo la famosa huelga general en el año 2001, mal llamado paro petrolero, más bien fue un paro cívico, muchos maestros fueron amenazados de ser destituidos de las aulas si trabajaban durante el tiempo en que se llamó esa huelga general. Y de hecho muchos de ellos fueron sustituidos por docentes improvisados, docentes que ingresaron sin mecanismo de, de concurso alguno, es decir, muchos de ellos sin mérito, pero que obedecían a una línea política. Entonces la exigencia no era el currículum, sino la lealtad. Bueno, pero luego, más adelante, las cosas van sofisticándose aún más. Entonces se comienzan a implementar, además de los diseños curriculares, que afortunadamente muchos de ellos fueron rechazados por la sociedad y no pudieron ser implementados, pero se utilizaron otros mecanismos como los decretos, las resoluciones ministeriales, que abrían la escuela a factores extraños a la escuela, poco para decidir sobre el destino profesional de los docentes o para tutelar las organizaciones estudiantiles hasta ese momento independientes, debe permitir organizaciones afines al gobierno, como los consejos comunales, a formar parte de la dirección de los planteles. Entonces, esto ya no fue por la vía académica de los diseños curriculares, sino fue por una vía un poco más política, que a través de esta resolución ministerial llamada la 058. Entonces, cosas tan absurdas como que los centros de estudiantes tenían que estar adscritos al Ministerio de las Comunas, o que para que un docente pudiese optar a subir en el escalafón, tenía que pasar por un comité conformado no solamente por sus pares y el director de la escuela, sino también por entes de la comunidad, eufemísticamente entes de la comunidad, porque sabíamos que eso
esas personas extrañadas a la escuela formaban parte de esas organizaciones también tuteladas y que pertenecían orgánicamente al Ministerio de las Comunas, como los consejos comunales. En este Ajá. proceso, la búsqueda es la quita de autonomía de las escuelas o de las organizaciones escolares en general, con el fin de achicar cada vez más la autonomía para imponer las ideas. Efectivamente, fíjate que se utilizaron entonces mecanismos estrictamente académicos y mecanismos jurídicos, resolución. Y luego que viene otro paso un poco más sofisticado, que es la decisión en el año 2011 de elaborar por parte del gobierno los textos escolares y distribuirlos gratuitamente. Antes de eso, en Venezuela existían, como en casi todos los países de América Latina, diversidad de casas editoriales. Esas casas editoriales generaban textos escolares, los cuales eran supervisados por el Ministerio de Educación y autorizados para que fuesen utilizados en la escuela. Durante el periodo democrático siempre fue así. Entonces se abrían concursos, las editoriales participaban, los expertos del Ministerio de Educación, con ayuda de las universidades, evaluaban los textos y terminaban autorizando algunos de ellos para determinadas materias. El Hay año multiplicidad, 2011, perdón, multiplicidad de ajá, actores garantizaban cierta objetividad en el texto o en el claro, escolar. claro, que siempre, por supuesto, en todo texto escolar, por ser obra humana, siempre hay algún sesgo. No solamente desde el punto de vista político, a lo mejor un texto tiene más elementos sexistas que otros, o un texto tiene más elementos nacionalistas o xenofóbicos que otros, porque, bueno, es obra humana y tanto la ideología del autor puede estar de manera inconsciente, explícita en ese texto. Bueno, para eso estaban estos árbitros independientes que le recomendaban al Ministerio de Educación la autorización o no de determinados textos según sean lo más objetivos posible, o rechazar aquellos que descaradamente introducían ideologías de género que iban en contra de lo que establece la Constitución en cuanto a la igualdad, qué sé yo. Ahora, con esta medida gubernamental del año 2011, se elaboraron textos escolares y se distribuyeron gratuitamente en, en los colegios, en las escuelas públicas y en los colegios privados, con la obligación de que fuesen utilizados. Por supuesto, esto achicó el mercado y las casas editoriales fueron arruinándose, se fueron del país, quedaron muy pocas, era muy costoso producir libros, y ante una competencia tan desleal como sacar millones de textos escolares y repartirlos gratuitamente, pues yo me dediqué a hacer análisis de estos textos escolares, eh, y por supuesto, ya en el año 2012 hice ruedas de prensa donde le demostraba al país el sesgo ideológico de muchos de estos textos eh, elaborados por el gobierno, pero sesgos ideológicos dolosos, es decir, con intención, porque tú en un texto puedes encontrar sesgos de cualquier naturaleza, pero culposos, es decir, sin la intención, pero bueno, tu naturaleza, tu forma de ver la vida, pues se queda expresada en algunos de esos textos. Pero en este caso era sistemático la presencia de contenidos propagandísticos, más no educativos. Entonces, para solamente darte un ejemplo, el libro de sexto grado llamado Historia de Venezuela, llamado Venezuela y su gente, en un libro de historia, se comentaba sobre la presidencia que ha tenido Venezuela durante el periodo democrático, es decir, de 1959 hasta 1999, hubo 9 presidencias, y a eso se le dedicaron
un 20% de páginas. Es decir, en 12 páginas se hablaba de 9 presidentes y del presidente Chávez eran 24 páginas. Entonces, y de las 11 páginas donde se destacaban 9 presidencias anteriores a Chávez, lo único que se hablaba era de los errores que se cometieron en esas presidencias, ocultando información sobre obras, ocultando información sobre tratados internacionales muy importantes, ocultando todo tipo de información. Es decir, ¿qué advertimos allí? Omisiones culposas, dolosas, es decir, con intención de ocultarla, tergiversaciones de hechos históricos que son públicos y notorios, y allí aparecen tergiversados totalmente, valoraciones totalmente tergiversadas. Entonces, todo esto tiene que ver con manipulación de hechos históricos que además son recientes, es decir, que los hemos vivido la mayoría de los venezolanos y que nos damos cuenta cómo de manera descarada estos contenidos fueron tergiversados. Y luego, en el periodo de Chávez, veintitantas páginas, un periodo que no había culminado para la época, donde, bueno, prácticamente se colocaba a Chávez como un mesías que llegó a salvar a Venezuela. Entonces, por decirte algo, nunca en esas veintitantas páginas dedicadas a Chávez se habla del periodo prechavista, y las intentonas de golpe de Estado de Chávez no se llaman intentos de golpe de Estado, sino que se llaman rebelión de Los Ángeles. Claro. Entonces, te podrás, es muy descarado. De los primeros investigadores que alertó al país sobre la presencia de estos contenidos fui yo. Escribí artículos, di ruedas de prensa, escribí artículos en revistas científicas, escribí libros demostrando al mundo con evidencia todos estos intentos de ideologización. Ahora, esto se explica porque es que en Venezuela, desde el año 2013, la Asamblea Nacional ha sacado, ha aprobado lo que se llama los planes de la patria, que son una suerte de plan de la nación, que no tienen fuerza de ley porque no fueron aprobados con las formalidades de una ley, pero que el gobierno le ha dicho al país que esos planes de la patria son leyes, cosa que no es así porque fueron acuerdos de fracciones políticas en la Asamblea y llegaron a esos acuerdos. No son leyes, son acuerdos. Esos planes de la patria son los que dirige o toda la administración pública, todo el poder ejecutivo y todos los poderes deben enfilar sus acciones en función de los objetivos y estrategias del plan de la patria. Han habido 4 planes de la patria. Cada 4 años se renueva. En todos los planes de la patria, la misión, desde el punto de vista literal, que le dan a la educación es la de formar en valores socialistas. Ya desde allí, desde esa premisa inconstitucional, porque la Constitución te dice que la educación debe estar abierta a todas las corrientes de pensamiento. Eso lo que usted está mencionando es textual. Textual, textual. En todos aparece. No ha habido cambio. Han podido haber cambios en otros elementos, pero en materia de educación esa es la misión que le dan a la educación. Entonces, si esa es la misión que se le da a la educación, tus políticas públicas van en función de esa misión. Eso es lo que explica entonces los decretos, resoluciones ideologizantes, los textos escolares, los intentos de implementar diseños curriculares totalmente sesgados. Es decir, ha habido una continuidad de una política pública que está inspirada en un gran objetivo general previsto en el Plan de la Patria, y el Plan de la Patria, el primer Plan de la Patria lo hizo Chávez en vida. Es decir, es el pensamiento de Chávez lo que se está operacionalizando a través de cualquier tipo de mecanismo. Entonces, en Venezuela han habido, en materia en 24 años,
han habido 12 ministros de educación, a razón de un ministro por cada 2 años. ¿Ok? Cualquiera diría que ha habido entonces improvisación, que los ministros han sido incompetentes. Bueno, cada uno ha tenido su estilo, unos más competentes que otros quizás. Pero lo que la línea en común es que obedecen a estos lineamientos del plan de la patria. Bien. Doctor, hay un tema muy interesante que es el rol de las universidades y de los intelectuales. ¿Qué rol han Mm. jugado las universidades públicas y privadas en este proceso que algunos pudieran adherir como un proceso de democratización? Y después la pregunta es, ¿qué ha pasado con usted, con su figura, al tener que tanto costo político que pagar por decir, hay un claro proceso de adoctrinamiento? ¿Qué pasa en las universidades? ¿Qué pasa en la universidad donde usted trabaja? Los profesores. Ok, Es más, le preguntaría algo bueno, más. Después, he visto datos y usted me confirmará de cuánto gana un profesor de la universidad en dólares. Ese dato me gustaría que después lo diga. sí, bueno, fíjate bien, con respecto a todo esto que estamos discutiendo, las posiciones de las universidades han sido diferenciadas. Recordemos que por lo menos un 70% de las instituciones de educación superior en Venezuela están bajo el control absoluto del gobierno nacional. Es decir, son las llamadas universidades experimentales, donde no se eligen las autoridades, sino que son designadas por el ministerio. En estas universidades muy poco se escucha alguna voz disidente. Por el contrario, llevan de manera muy eficiente todos los lineamientos del gobierno. No quiere decir que no hayan individualidades que tengan pensamiento diferente, sino como institución no, no hacen pública ninguna voz disidente sobre ningún aspecto. Ahora, hay 8 universidades autónomas de casi 100. Las universidades autónomas, por ser autónomas, por supuesto, son espacios de libertad de pensamiento, de libertad de expresión de ese pensamiento. Son espacios en donde la crítica forma parte de la cotidianidad, porque es la labor de la academia. En estas universidades donde se han escuchado más voces disidentes, pero por supuesto, como sucede en las universidades experimentales, y por ser espacios democráticos, conviven sectores intelectuales que están en contra de esta política y sectores intelectuales que están a favor de estas políticas. Sin embargo, desde allí surgen en mayor medida las voces disidentes y en materia educativa son de estas universidades donde podemos encontrar posiciones críticas al respecto. Ahora, eh, ¿cuánto gana un profesor universitario en una universidad pública? Es una excelente pregunta porque uno de los fenómenos que está viviendo Venezuela desde hace unos 8 años para acá es la enorme diáspora de su talento universitario. Se han ido a otros países, en Argentina hay muchísimos, en toda América Latina están dispersos, ya Venezuela no se limita al territorio nacional. Venezuela está dispersa prácticamente por todo el mundo y buena parte de nuestros profesores más aventajados, los que más publicaban, profesores jóvenes muy talentosos, decidieron por esta situación económica que se está viviendo en Venezuela, prestar sus servicios en otras universidades, los cuales, y tú debes saberlo, pues se han destacado, cosa que habla muy bien de lo que fue nuestra educación en tiempos pasados, a nivel de la salud, a nivel de la ingeniería. Es decir, hemos reforzado muchos países y con profesores universitarios de primera línea. Ahora, la razón de la diáspora. Eh, Vamos a comenzar a hablar de los sueldos. Yo soy profesor titular. Titular es el último escalafón, a dedicación exclusiva de la primera universidad autónoma del país.
Yo gano en dólares mensualmente menos de $30, con una cesta básica que está en el orden de los $460. Te podrás imaginar un muchacho joven que quiere hacer su vida, que quiere tener familia y que no está en el último escalafón, porque yo para llegar a este escalafón, pues, pasar, bueno, yo tengo 42 años en la Universidad Central de Venezuela, ya estoy jubilado, pero mi pensión de jubilación no es diferente al sueldo que ganaría estando activo. Un profesor joven gana $15, profesor de los primeros escalafones. Tiene que irse del país para poder sobrevivir o dedicarse a otras cosas. Pero además de eso, que no es la única razón, que es muy poderosa, pero no es la única, resulta que en las universidades autónomas el presupuesto que les entra, porque dependen del presupuesto nacional, reciben un 1 o un 1,5% del total del presupuesto que solicitan. ¿Qué quiere decir? Que si la Universidad Central de Venezuela mm, solicita para su funcionamiento con 11 facultades, 48 escuelas, 40.000 estudiantes, 3.000 profesores, solicita en un año fiscal, te voy a decir cualquier cifra, $1 millón, el gobierno termina dándole $100 y con eso tiene que funcionar todo el año. Bien, profesor, yo para que esto es real, un profesor con la máxima, el máximo cargo, la máxima dedicación, titular exclusivo, llega a ganar alrededor de $30 enseñando en la Universidad de Venezuela pública. ¿Es así? Es así, pero además uno tiene que, por ejemplo, en mi caso, tengo 40 años en la Universidad Central de Venezuela, tengo 12 libros escritos como autor individual, 19 con coautoría, 60 artículos en revistas internacionales, un doctorado, maestría, 2 títulos universitarios, y eso es lo que gano. Eso es lo que gano. Y esto sucede a nivel general o hay una intencionalidad política de que los sueldos de los profesores sean magros. Bueno, mira, hoy en día se alegan las sanciones, pero es que estos sueldos ya eran malos desde antes de las sanciones. La diáspora de profesores universitarios en Venezuela comenzó desde mucho antes del 2019, cuando comienzan las sanciones. Desde ya el 2014, ya la diáspora era enorme. Se han ido de Venezuela, yo recuerdo, para el 2019 se contabilizaban 3.000 profesores que se habían ido de alto escalafón. Esto significa que una universidad en Argentina pública estuviera cerrada por falta de profesores. Uno los lee y por eso busqué su testimonio, su experiencia y su experticia. Y no parece real, no parece real que un profesor de la universidad gane $30, que aquí para muchas personas podría ser el trabajo de 2, 3 días, ¿no? Así es. Y cuando usted menciona la canasta, o sea, una persona con la mayor titularidad y digamos que le aporta gran progreso individual y social al país, tenga ese salario. ¿Y qué costo ha pagado usted, profesor, por esta voz disidente, ¿no? Muchos lo podrían llamar también que usted está en contra del proyecto nacional de la democratización. Bueno, fíjate, eh, yo lo que he publicado, lo he publicado con evidencia. Es decir, mi trabajo no es político, mi trabajo es académico. Y mis investigaciones, esos resultados apuntan hacia un lado. Yo no puedo tergiversar resultados. Yo expongo a nivel nacional e internacional ese producto de investigaciones y por supuesto eso trae consecuencias que uno tiene que ser muy, muy cuidadoso, muy prudente, no exponerse más de la cuenta porque, bueno, no quiero entrar en mucho detalle, pero, por ejemplo, yo soy profesor jubilado, yo tuve que, después de 40 y tantos años en la Universidad Central de Venezuela, para poder vivir y no irme del país, he tenido que
ubicar un trabajo en una universidad privada. Eh, ya a esta edad yo debería estar en mi casa escribiendo y no trabajando. Ahora estoy en mi oficina, trabajo a tiempo completo en otra universidad, reiniciando una carrera universitaria que ya supuestamente había culminado con honores. Y bueno, sigo trabajando. Eso es lo que tenemos que hacer aquí muchos de nosotros. Pero otra cosa importante, para yo llegar a esta condición, yo he tenido que hacer doctorado y el doctorado me lo pagó la Universidad Central de Venezuela porque yo no hubiese podido pagarlo. Lo hice en España. Mi maestría la pagó la Universidad Central de Venezuela. Yo viajé a muchos congresos en muchos países poniendo los resultados de mis investigaciones financiados por la universidad en la época en que, si bien la universidad tenía dificultades económicas porque la educación es costosa en cualquier parte del mundo, sin embargo, teníamos, además de un salario bastante decente, ese salario extra, ese salario emocional, que era el reconocimiento, los méritos. Hoy en día eso desaparece, ya no se puede viajar a un congreso, afortunadamente existe el Zoom, pero el intercambio con los pares, ya eso no existe. Es decir, estamos aislados, cada vez más aislados del mundo académico internacional. Afortunadamente existe Internet, pero por ejemplo la suscripción a revistas especializadas, eso cuesta dinero, no tenemos dinero para eso. Entonces, tenemos que hacer magia para no aislarnos del mundo. Por eso que acepté la oportunidad de esta entrevista, porque, bueno, es una manera de comunicarme con gente fuera, eh, aunque sea narrando experiencias. ¿No? Muchas gracias, doctor Tulio. Usted sabe que mucha gente me ha pedido y solicitado este tipo de entrevistas porque el caso de Venezuela es un caso muy particular, ¿no? Donde no hay mucha información muchas veces, los datos oficiales en general son muy difíciles de acceder y no uno sabe si realmente son ciertos y hablar con personas que realmente lo pasan porque uno escucha mucho desde Argentina en los medios de comunicación y en Argentina hay mucha tendencia ideológica en los medios y no son medios de comunicación, sino que terminan siendo medios de partidos o de empresas, entonces lo que menos haces es comunicar